sus manos y sus pies y reflejar su imagen. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué las canciones de alabanza tienden a ser normalmente muy rápidas y las canciones de adoración tienden a ser muy lentas, con muchos ligados, muy tranquilas? ¿Sabéis por qué es? Os voy a revelar un secreto, no hay ninguna razón alguna. Simplemente lo hacemos así. No sé por qué, se nos ha metido en la cabeza que la adoración tiene que ser algo como lento, como muy pausado, y la alabanza tiene que ser muy alegre, cuando realmente la alabanza puede ser un momento muy íntimo de relación con Dios y la adoración puede ser una auténtica fiesta, porque estamos cantando delante de Dios lo grande que Él es. Entonces, a veces no sé por qué, lo hacemos al revés, quizás, de lo que debería ser. Pero hoy me gustaría hablar un poquito precisamente sobre la alabanza. Y más en concreto sobre algo que a veces no entendemos muy bien, y es el famoso sacrificio de alabanza. Nuestra fe es la base sobre la que se edifica nuestra casa. Es como el puntal sobre el que tú levantas una tienda. Tú tienes un puntal y cuelgas la tela de la tienda. Pero ¿qué pasa si solo tienes un puntal? ¿Cómo es la tienda? Muy pequeña. Es decir, echas la tela por encima y aquello parece pues un churro. Tú te metes dentro, pero como sopla el viento se va para todas partes. Por eso las tiendas suelen tener cuerdas. ¿Os acordáis que la Biblia nos insta a alargar y a estirar las cuerdas, las estacas de nuestras tiendas para estirar la cuerda? Claro, ya cuando la cuerda le va dando ángulo, digamos, ya cubre más, hay más espacio debajo de la tienda. Y por eso la Biblia nos insta a añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, porque son cosas que van a hacer que ese puntal, además de ser más sólido, porque está agarrado con vientos, con cuerdas, ya no es tan fácil tumbarlo, también hace que sea más fácil vivir debajo de esa lona y estemos mejor protegidos. Y hay muchas cosas que podemos añadir. Y una de esas cosas que nos van a ayudar mucho es precisamente la alabanza. Aunque alabanza y adoración, yo no sé si son cuerdas distintas o son haces distintos dentro de la misma cuerda. Sabéis que las cuerdas normalmente suelen tener distintos haces. Pues a veces la alabanza y la adoración yo no sé si son cuerdas distintas o haces de la misma cuerda, pero van juntos. Pero de todas maneras, insisto, hay un concepto que es el del famoso sacrificio de alabanza. Y me gustaría leer en Hebreos 13, voy a leer del 12 al 16 y luego les regalo a ellos un versículo más. Y dice así la palabra de Dios. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la que viene. Así que, la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y el que regalo, que igual lo tocamos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hasta aquí la palabra de Dios. Como muchos sabéis, los sacrificios conformaban el eje principal de la actividad del templo en Israel, en Jerusalén. Todo lo que se hacía en el templo giraba alrededor de los sacrificios. El sacrificio de la mañana, el sacrificio de la tarde, las expiaciones, las ofrendas por tus propios pecados, las ofrendas de agradecimiento, etcétera, etcétera. Todo giraba alrededor de los sacrificios. De hecho, el autor de Hebreos hace referencia precisamente a este hecho. Está escribiendo a hebreos, a judíos, a gente que sabía cómo funcionaba el templo, y les está haciendo referencia a esto, a que nuestra vida
como cristianos, también tiene algunos sacrificios. Luego hablaremos de esto. De hecho, acordaos que en el versículo 16 añade, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y esto me lleva directo al primer punto. ¿Qué es un sacrificio? O dicho en otras palabras, ¿qué te viene a la mente cuando te dicen que tienes que hacer un sacrificio? No es una pregunta retórica. ¿Qué os viene a la mente cuando decís tienes que hacer un sacrificio? Dejarte a ti mismo. Dejarte a ti mismo, privarte de cosas. Es decir, nos viene esto, pues, salvo que seas un carnicero, en cuyo caso cuando te dicen que tienes que hacer un sacrificio, quiere decir que tienes que convertir una pobre vaca en chuletas. Salvo esto, todos los demás nos vienen a la mente conceptos como sufrimiento, privación, esfuerzo, pérdida. Raramente se relaciona hacer sacrificios con algo alegre. Imaginaos el ejemplo, familia se reúne en junio o en mayo y entonces los padres dicen, este año vamos a tener que hacer un sacrificio porque como los libros del año que viene son muy caros, no nos vamos a ir de vacaciones para que podáis tener libros y podáis estudiar mejor. Ya estoy viendo la cara de alegría de los críos. ¡Qué bien! No nos vamos a ir de vacaciones para tener libros después para el curso que viene. ¡Qué alegría! Pues este es el concepto de sacrificio que tenemos. Cuando hacemos sacrificios, cuando te dicen hay que hacer sacrificios, lo primero que piensas, ¡ay madre! ¿Qué viene ahora? ¿A cuántos van a despedir? ¿Cuántas horas vamos a tener que trabajar sin cobrar? Pues esto es un concepto un poco peligroso, porque incluso hay autores, he leído autores cristianos que cuando hablan del sacrificio de alabanza, dicen que la alabanza es algo que tenemos que hacer aunque no tengamos el más mínimo deseo de hacerlo. Hay que hacerlo sin ganas. No tienes ganas, no importa. Tú haces el sacrificio de alabanza. ¿Y sabes una cosa? Esto es un error. Y es un error por 3 motivos. Primero, acordaos, Hebreos escribe a hebreos, a judíos, gente que sabía cómo funcionaban los sacrificios en el templo. Primero, los sacrificios que se ofrecían en el templo tenían que ser de animales o de productos que eran propiedad de quien los ofrecía. Es decir, no podías cazar un ciervo y ofrecerlo. No podías pescar un pez y ofrecerlo como sacrificio. Tenía que ser algo que fuese tuyo, que hubieses ganado con tu esfuerzo, que tus campos hubiesen producido, que tus ganados hubiesen producido. Tenía que ser algo que fuese tuyo, que te hubieses ganado con tu esfuerzo. Y mucho menos, evidentemente, que se hacía robar algo. Y como modo de limpiar la conciencia, he robado 10, pero mira, 5 lo doy de sacrificio, lo doy de ofrenda y ya parece como que he robado menos, ¿no? Ya no he robado 5, solo he robado, no he robado 10, solo he robado 5. Y con ese 5, pues bueno, algo ganaremos. Fijaos, de hecho, en la diferencia entre lo que ocurrió con Saúl y con David. Cuando Saúl enfrentó a Amalek, Samuel le dijo, tienes que pelear contra él y no puedes perdonar nada. Es decir, tienes que arrasarlo. Sin embargo, Saúl dejó, esto es lo que él dijo, Saúl dejó que el pueblo tomara lo mejor de los ganados y se lo trajeran para ofrecer sacrificios a Dios. Cuando Samuel vuelve al campamento después de la batalla, dice Samuel, oye, ¿y esos mugidos de vaca y esos palidos de oveja que oigo qué es? No, es que la gente se trajo lo mejor para ofrecerlo como sacrificio. Eso fue lo que dijo Saúl. Vete a saber si alguno de esos no se iba despistando por el camino. Pero eso fue lo que dijo Saúl. Pero aquello le costó a Saúl maldición. Y le costó maldición por 2 cosas. Primero, porque había desobedecido una orden expresa. No puedes perdonar nada, ni lo mejor.
Puede ser muy apetitoso, pero no es para ti. Y segundo, ¿quieres ofrecer a Dios algo que has tomado por la fuerza y que no es tuyo? No puedes ofrecer eso. No puedes tomar eso y ofrecerlo en sacrificio, porque no es algo que te has ganado honestamente. David no pudo edificar el templo, ¿por qué? Porque había mucha sangre en sus manos. Había peleado mucho, había sido un varón conforme al corazón de Dios, pero no puedes hacer eso. Sin embargo, ¿qué le pasó a David? Cuando David mete la pata, hace el censo, Dios manda una mortandad sobre el pueblo, y entonces le dicen a David que tiene que hacer un sacrificio para cortar la mortandad del pueblo. Entonces tenía que ir a la era de Araúna, Jebuseo, y hacer allí un sacrificio. Entonces David va corriendo donde esta era, llega donde Araúna y le dice, mira, me ha dicho Dios que tengo que hacer un sacrificio aquí para que cese la mortandad, y Araúna, con todo su buen corazón, dice, rey, vamos, ni te preocupes, yo te doy la era, yo te doy los bueyes y yo te doy la madera para que hagas el sacrificio. Te lo ofrezco generosamente. Todo para ti. Si es por el bien para servir a Dios y por el bien del pueblo, yo te lo doy. ¿Qué dice David? No haga una, porque ese sería tu ofrenda, no la mía. Él le dijo, no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Es decir, que un sacrificio solo puede ofrecerse de algo que sí tienes. Y si lo que no tienes son ganas, malamente puedes ofrecer un sacrificio de lo que no tienes. Y peor aún, hacerlo por obligación o por el qué dirán, es todavía... Había puesto en mis notas que es igual que no hacerlo, pero es peor que no hacerlo. Porque lo estás haciendo por apariencia. Recordad a los fariseos, que presumían de que hacían largas oraciones, de que daban limosna, de que ayunaban. Algunos yo creo que debían ayunar 7 días a la semana, a ver si así aprendían. Pero no, que ayunaban todo, un montón. ¿Y qué decía Jesús de ellos? El que decía, Señor, se propicia a mí pecador, ese salió justificado. Los otros no. ¿Por qué? Porque los otros no estaban buscando la alabanza de Dios. No estaban ofreciendo un sacrificio de alabanza a Dios. Estaban alabándose a sí mismos. Gente, mirad lo bueno que somos. Que oramos, que damos limosna, que ayunamos. ¿Quién como nosotros? Aprended de nosotros. Por eso Jesús les dice, haced lo que os dicen, pero no hacéis lo que hagan, porque ellos lo hacían por vanagloria. Y esto nos lleva al siguiente error, y es que es muy frecuente pensar que los sacrificios deben dolerte. En inglés hay un dicho que dice, valga la redundancia, no pain, no gain. Sin dolor no hay beneficio, no hay ganancia. Pero en el caso de los sacrificios, esto no es así, no debe ser así. Porque es cierto que un sacrificio a los judíos, a los hebreos, les suponía esfuerzo, porque tenían que llevar el sacrificio hasta el templo. No podían sacrificarlo en ningún otro sitio, había que ir hasta el templo. Pero va a requerir esfuerzo, o puede requerir esfuerzo, pero lo que no debe requerir en ningún caso es dolor. ¿Por qué? Porque el dolor implica una pérdida irreparable. Existe el dolor natural por la pérdida de un ser querido. Cuando te tienes que alejar de tu familia, la dejas allá y te vienes acá. Existe ese dolor de no poder volver a verlos. Pero no puede existir dolor cuando ofreces un sacrificio, porque el sacrificio verdadero no implica pérdida, implica entrega. ¿Tú sientes dolor cuando das un regalo? No, ¿verdad? Salvo los japoneses, que dicen cuando entregan un regalo, lo siento mucho, es muy poquita cosa, se sienten dolor. Pero tú no sientes dolor cuando das un regalo a alguien que amas. Al contrario, estás deseando, ábrelo, a ver si te gusta.
No lo ves como algo doloroso. Es que me estoy desprendiendo de algo que a mí me gusta. No, es que le estoy entregando algo que me gusta o que creo que le va a gustar a esa persona. Y estoy contento porque esa persona lo abre y se le ilumina la cara con una sonrisa y dices, le ha gustado. Bien. Pues si te duele desprenderte de algo, es porque estás amando más ese algo que a Dios. Y no lo ves como una entrega. Lo ves como que Dios te ha arrebatado algo. He tenido que sacrificar mi carrera profesional. He tenido que sacrificar mi fin de semana. He tenido que sacrificar el diezmo. ¡Uy, cómo me duele! Casi mejor no lo hagas. De verdad. No lo hagas. Dios ama al dador alegre, no al otro. Porque lo que Dios busca con el sacrificio no es infligirnos dolor, sino que Dios lo que busca cuando le ofrecemos sacrificios, curiosamente, es que nos regocijemos con Él. Como cuando, insisto, tú das un regalo a alguien y ese alguien le gusta, tú estás contento. Dios busca exactamente lo mismo cuando habla de sacrificios. Veamos algunos ejemplos. Salmo 100, versículo 2. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Salmo 122, 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Tenían que irse hasta Jerusalén y podían estar en el quinto pino. Pero él se alegraba y decía, si vais a ir, oye, que os acompaño. Esdras 6:22. Y fijaos la paradoja. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura. Parece un oxímoron. ¿Cómo que celebras con regocijo una fiesta solemne? O lo haces con alegría o lo haces de forma solemne. No. Esa fiesta solemne, esa fiesta súper importante para ellos, la celebraban con regocijo. De hecho, los judíos actuales, en sus enseñanzas, dicen que si cumplir un precepto no es fuente de alegría y de gozo para ti, es que no lo has entendido y es casi mejor que no lo hagas. Porque cumplir la ley de Dios, relacionarte con Dios, debe ser motivo de alegría. Cosa curiosa. Filipenses 2:17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Aunque mi vida tenga que ser consumida para que vosotros podáis seguir adelante y manifestar el poder de Dios, yo me gozo y me regocijo. Y Deuteronomio 14. Y esto es curioso. Indefectiblemente, aquí no hay si lo sientes o no lo sientes. Aquí era indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rendía de tu campo cada año. Y añade, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogide para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Evidentemente no se comía en todo el diezmo. Imaginaos que juntáis todo el diezmo de un año y decís, tienes que hacer una comida y te tienes que comer todo lo que puedas comprar con ese diezmo. Yo igual lo consigo. Pero a alguno le va a costar. Lo que hacían era traían el diezmo y del diezmo lo que estaba marcado en la ley es que una parte la podían utilizar para comer ese día que hacían la fiesta, subía, ¿os acordáis del Cana cuando daba a cada mujer su ración, su parte? Se refería a esto. Subían con los sacrificios, con los diezmos, cada uno tomaba una parte para celebrar ese día y el resto, evidentemente, pertenecía al templo. Pero fijaos el detalle. Para que aprendas a temer a Dios, ¿qué tienes que hacer? Una comida y alegrarte tú y tu familia delante de Dios. Mi abuelo, cuando querías que le temieras, sacaba su mano, una mano con 5 dedos que te daba un bofetón y te desmontaba. Y entonces tú veías la mano de mi abuelo y decías, y entraba un temor reverente. Pero ¿qué dice Dios? Para que aprendas a temerme, lo que vas a hacer es, vas a traer tu diezmo al sitio donde yo te diga y vas a montar una fiesta. Y te vas a alegrar tú y tu familia. ¿Por qué?
porque Dios te lo ha dado. Y lo que estás reconociendo es que lo que tienes es porque Dios te lo ha concedido. Todo esto que estamos disfrutando hoy es por la misericordia de Dios. Cada minuto que tenemos es por la misericordia de Dios. Y Dios quiere que disfrutemos de ese minuto. Dios no quiere que estemos, ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. No, quiere que estemos en su presencia con regocijo. Y esto es importante. Sacrificio no es igual a dolor. Sacrificio es igual a regocijo. Porque realmente cuando ofreces un verdadero sacrificio a Dios, lo que haces lo haces porque quieres agradarle. Y Dios lo recibe con gozo, e insisto, y Dios quiere que tú también seas partícipe de ese gozo. No hay ninguna otra motivación válida. Y esto nos lleva al tercer error, que se comete cuando ofreces sacrificios a Dios por una motivación errada, y es que la motivación es fundamental. No puedes ofrecer sacrificios a Dios para comprar su favor. He robado 10, te doy 5, así que si me castigas, por lo menos, castígame menos. No puedes hacer sacrificios para atraer la bendición de Dios. Señor, en lugar de 10, te doy 20. Pero que conste, te he dado 20. Y si hay bendición por 10, por 20 tiene que haber más. No puedes ofrecer sacrificios por obligación o por el que dirán. Es que ¿cómo voy a quedar yo aquí si los demás dan? Tengo que hacerlo, aunque solo sea por cubrir el expediente. No me apetece, pero tengo que hacerlo porque los demás lo hacen. No puedes ofrecerlo ellos. Solo puedes ofrecer sacrificios por amor. Recordad las palabras que Dios dirige al pueblo por boca del profeta Isaías. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentados delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Está diciendo Dios al pueblo, todo lo que estáis ofreciendo en sacrificio me tiene cansado. Estoy cansado de soportaros esta actitud. ¿Por qué? Porque el corazón del pueblo se había apartado para hacer el mal. Sí, cumplían los ritos. Hay que ofrecer sacrificio, ofrecemos sacrificios, pero luego hacemos lo que queramos. Y Dios dice, eso estáis atrayendo sobre vosotros, no bendición. Estáis atrayendo maldición. ¿No habéis aprendido de Saúl? Estáis atrayendo maldición. Antes veíamos el caso de los fariseos que hacían oraciones por las calles, presumiendo de sus sacrificios y dándose gloria a ellos mismos. Sin embargo, no hay sacrificio real sin un verdadero deseo de honrar a Dios, de agradecer a Dios por lo que Él es o por lo que Él ha hecho. Por lo tanto, y a modo de resumen, un sacrificio es algo que requiere esfuerzo, que se realiza con algo que tienes y que entregas a Dios, que lo haces con gozo y que lo haces con la intención de honrar a Dios. Exactamente igual que hizo Jesús cuando enfrentó la cruz. Entregó su vida, le supuso un esfuerzo, porque sabía lo que tenía que pasar. Él sí sabía lo que le iba a doler, pero su esfuerzo fue superar ese dolor. Lo hizo con gozo, lo hizo por el gozo puesto delante de él. Y por supuesto, lo hizo con la intención de honrar a Dios. No lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahora bien, seguramente estáis preguntándoos todos, si Jesús con su muerte consumó el sacrificio perfecto, ¿por qué hay que seguir haciendo sacrificios?
Y por una sencilla razón. En el templo había más sacrificios que el de la propiciación de los pecados. Este sacrificio, el del pecado, ya ha quedado cumplido por Cristo, una vez y para siempre. No hace falta más sacrificios de este estilo. Sin embargo, había otros sacrificios voluntarios, de agradecimiento, que también traían bendición. Acordaos que en Hebreos se dice, y la ayuda mutua, de la ayuda mutua no os olvidéis también. Son sacrificios que a Dios le agrada y son sacrificios que también traen bendición. Y seguro que estáis todos preguntando en este momento. Sí, pero hace un momento acabas de decir que los sacrificios había que ofrecerlos en el templo. Así que, ¿cómo podemos ofrecer sacrificios ahora? Y es una muy buena observación que os hacéis, os felicito. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué Daniel oraba 3 veces al día? Daniel era alguien temeroso de Dios, alguien que guardaba sus mandamientos. Sin embargo, había una cosa que Daniel, como judío, no podía hacer. Presentar sacrificios. Él no podía ofrecer sacrificios a Dios. ¿Por qué? Porque no estaba autorizado para ello, porque los sacrificios había que hacerlos en el templo estaba en Jerusalén, a miles de kilómetros de allí, a saber en qué estado estaba el templo, si estaba consagrado o no, o estaba ya contaminado. Entonces, hay algo que Daniel no podía hacer. ¿Y qué hizo Daniel? Ofrecer sacrificios de alabanza y adoración. Él sustituyó el sacrificio de la mañana, la lectura de los salmos y el sacrificio de la tarde por 3 tiempos de oración. De hecho, curiosamente, los judíos actuales hacen lo mismo. Ellos tienen 3 tiempos de oración y sustituyen los sacrificios que había que hacer en el templo, los sustituyen por tiempos de oración. Si un judío ortodoxo hoy en día quiere ofrecer a Dios un sacrificio, ¿qué es lo que hace? Se va a su casa, o se va a la yeshiva, donde estudia, o lo que sea, y se pone a orar. Ese es su sacrificio a Dios. Hay otra cosa que tampoco pueden hacer, los diezmos. Claro, no hay templo, no pueden entregar los diezmos al templo. ¿Qué es lo que hacen? Entregan los diezmos para obras de caridad. Entonces, su diezmo va a ONGs, a asociaciones que tienen de comida a los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos hacen eso. Por otro lado, estáis todos diciendo, ¿y Pablo no dijo que nosotros somos templo del Dios viviente? Y es verdad. Pablo dijo que ahora somos templos del Dios viviente. Así que ahora estos sacrificios los podemos seguir haciendo en el templo. Solo que el templo, ¿qué es ahora? Nuestra vida. Ahora el templo es nuestra propia vida. Por lo tanto, sí podemos ofrecer estos otros sacrificios a Dios, sacrificios de alabanza, sacrificios de honor, sacrificios de ayuda mutua, porque los podemos hacer en nuestra propia vida. Dedicando tiempo a la oración, dedicando tiempo al servicio de Dios. Estos son sacrificios que podemos seguir haciendo en nuestra vida porque nuestra vida es templo del Espíritu Santo. Y esto es precisamente de lo que nos habla el pasaje de hoy. De ofrecer siempre, además, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Así que ahora no necesitamos un lugar en nuestra vida. No hay que venir a la iglesia a hacer sacrificios de alabanza. El sacrificio de alabanza lo puedes hacer en tu casa mientras haces cualquier actividad, la que sea. La más vil que se os ocurra, allí puedes estar alabando y glorificando a Dios, porque es tu templo el que lo hace. Ahora tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior. Y recordar las palabras de Jesús con respecto al templo en Mateo 26, cuando le dice a los fariseos, «Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro
o el templo que santifica al lodo? Sin embargo, esto nos plantea una nueva pregunta. ¿Y quién santificaba el templo? Porque si el lodo no tenía valor, salvo por la santificación del templo, ¿qué hacía que el templo pudiese santificar ese lodo? Y lo único que hacía que el templo pudiese santificar ese lodo, ¿qué era? La presencia de Dios. Y si tú has aceptado a Cristo como Salvador, la presencia del Espíritu Santo está en tu vida. Tienes que comportarte como un templo. Tienes que comportarte santificando lo que tocas. Recordad que somos templo del Espíritu Santo, por lo tanto, tenemos que santificar lo que tocamos. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento decían, si un sacerdote con el vuelo de su capa, cuando lleva algo santo, con el vuelo de su falda toca algo, ¿será santificado ese algo? ¿Y qué dijeron? No. Dice, ¿y si alguien impuro toca al sacerdote, el sacerdote será impuro? ¿Y qué dijeron todos? Sí. Bueno, pues nosotros somos el templo que santificaba a ese sacerdote. Nuestra vida debe santificar lo que toca. Debe ser ejemplo de Cristo de esta tierra. ¿Y cómo ofrecemos sacrificio de alabanza? Venimos a la iglesia y cantamos. Es una parte, pero eso no es sacrificio de alabanza. Si nos atenemos estrictamente a la letra, dice fruto de labios que confiesan su nombre. Lo cual puede parecer un poco simple. Según esto, basta con decir Jesús o Dios, es mi Señor, y ya está. Eso sería todo. Y seguro que más de uno de vosotros estará pensando, incluido yo, pues vaya birria de sacrificio. Eso ni es sacrificio ni es nada. Porque decir las cosas por decirlas no es porque las sientas, sino simplemente yo lo digo y ya está, con eso he cumplido. Eso no es un sacrificio. Recordad, sacrificio es algo que te cuesta esfuerzo, que tienes, que ofreces con gozo, con la intención de honrar a Dios. Y decir simplemente porque tienes que decirlo, Jesús es mi Señor, con una cara así de alegría, que gozo, que alborozo, perrito piloto. No. Porque, ¿sabéis una cosa? Eso no es lo que dice exactamente el versículo. Veamos por qué. Empieza diciendo que es algo que se debe ofrecer siempre. Ofrecer siempre, y la palabra que se utiliza aquí en griego significa continuamente, de manera constante. Es decir, que el sacrificio de alabanza no es un hecho puntual que se realiza en un momento y que ya has cumplido el expediente. He hecho mi sacrificio de alabanza, he hecho mi buena acción del día y ya me puedo ir a casa tan ricamente porque el Señor está obligado a bendecirme. No. El sacrificio de alabanza es algo que se hace constantemente, de forma continua. Acordaos que la primera condición para ser un sacrificio es que supusiera un esfuerzo. Los judíos tenían que ir a Jerusalén a ofrecer el sacrificio. Les suponía un esfuerzo, también era una fiesta, pero les suponía un esfuerzo. Pues tú tienes que esforzarte por ofrecer a Dios un sacrificio constante de alabanza. De esta manera se cumple el primer requisito. Lo segundo es que esto se debe ofrecer a Dios. No es algo para nosotros, no lo haces para que te vean. No vienes a la iglesia y te pones a cantar como un loco o como una loca. Yo no canto, no me pidáis que lo haga porque no lo pienso hacer. Hay algunos hermanos que conozco o hermanas que sí lo hacen y Dios mío, se llevan a toda la congregación con ellos. Pero no es eso, no lo hacemos para nosotros, es una actitud, es un tiempo. Ese sacrificio de alabanza es un tiempo que solo le corresponde a Dios. Se lo estás entregando a Dios. Pero claro, punto 1. ¿Cuándo se lo debemos entregar a Dios? ¿Qué decía el griego? Constantemente. Nuestra vida se la tenemos que entregar a Dios constantemente. Así que
La condición del sacrificio de alabanza es que es algo que debemos hacer con nuestra vida de forma continua, entregando nuestra vida a Dios. Es decir, es algo que le pertenece a Dios, nuestra vida. Lo tercero es que es algo que hacemos en base a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. No hay gloria para nosotros. Si lo podemos hacer no es porque nosotros somos muy buenos, porque sabemos orar muy bien, porque sabemos cantar muy bien, porque sabemos batir palmas muy bien. No, es porque Cristo nos ha salvado. Es porque Cristo nos ha llenado de su presencia. No hay lugar para el orgullo. Es algo que le corresponde solo a Dios y que, por tanto, se lo entregamos con gozo, porque es algo que Dios nos ha regalado. No has tenido que pagar nada, no has tenido que comprar nada, no has tenido que esforzarte nada por conseguir la salvación. Dios lo ha hecho por ti. Entregó a Cristo en la cruz. Y ahora tú, con agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho en ti, le ofreces este sacrificio de alabanza. Y finalmente, tenemos el fruto de labios que confiesan su nombre. Y es curioso porque el sentido de la frase no es tanto decir como hacer. Porque la palabra en griego, que me perdonen los griegos, homologueo, va mucho más allá de un simple decir. Significa prometer, comprometerse en un pacto, proclamar, incluso hacer. Es decir, que se realiza cuando, sí, anunciamos públicamente el nombre y el mensaje de Jesús y cuando honramos a Dios con nuestros actos y con nuestras palabras. Esto es un sacrificio de alabanza. Como nos recuerda Pedro, somos real sacerdocio y por medio de este sacrificio estamos de alguna manera elevando a Dios este sacrificio continuo que se hacía en el templo por las mañanas y por las noches. Pero lo hacemos ahora de una manera espiritual y lo hacemos en nuestra vida durante todo el día. No hace falta ellos le llamaban sacrificio continuo, que no era tal. El fuego sí estaba encendido de continuo, pero solamente un sacrificio en la mañana y otro a la tarde y por medio, los otros de agradecimiento. Pero aquí el apóstol nos está pidiendo que hagamos un sacrificio, sí, perpetuo, permanente, con nuestras vidas, cada día, glorificando el nombre de Dios, gozándonos en su presencia, porque esto es importante. Si no hay gozo, no hay sacrificio. Si te duele, no es sacrificio, es otra cosa. Pero si lo estás ofreciendo a Dios, tiene que haber gozo. Un sacrificio es algo que debe generar gozo. Por eso, precisamente, he añadido el versículo de la coletilla final. Obedeced a vuestros pastores para que ellos lo hagan con gozo y no quejándose porque no os es provechoso. ¿Por qué? Porque si ellos no se gozan en poder serviros, porque se lo estáis poniendo muy difícil, ellos van a acabar muy fastidiados. Pero vosotros también. Porque no estáis levantando a Dios sacrificio de alabanza con vuestras vidas. No estáis consagrando vuestras vidas a Dios cada día. Estáis buscando vuestro propio interés. Y claro, contra eso, una persona contra 400, lo tienes fastidiado. Pero cuando los 400 caminan juntos, glorificando a Dios, dando gloria a Dios, gozándose en la presencia de Dios y ofreciendo sus vidas en sacrificio a Dios, no a la iglesia, a Dios, es importante también. El pastor no es dueño de vuestras vidas, es alguien que vela por vuestras vidas, pero no es vuestro propietario. Entonces, pero cuando vosotros os sometéis voluntariamente y escucháis lo que os dice, luego tomáis la decisión, pero escucháis lo que os dice, a vosotros os va a ayudar y a él también. Porque le va a hacer que sirva con gozo y con alegría. Así que este sacrificio, que como digo, muchos teólogos dicen que es el sacrificio continuo, es el sacrificio que solamente será quitado de esta tierra cuando la iglesia sea arrebatada y cuando entremos con Cristo en su descanso. Allí no habrá más sacrificio continuo, estaremos en la misma presencia de Cristo. Así que sacrificio de alabanza es mucho más
mucho más que palabras. Equivale a vivir una vida dedicada a Dios y para Dios, a una vida que proclama el mensaje de salvación, a una vida que vive el Evangelio. Así que repasamos, hemos visto que un sacrificio es algo que reúne una serie de características, requiere esfuerzo, se hace con algo que tienes y de lo que entregas a Dios, con gozo y con la intención de honrar a Dios. Y también que hemos visto que el sacrificio de alabanza implica una vida dedicada a vivir por y para Dios, una vida que proclama el mensaje de salvación. Pero hay un último punto que nos falta. Así que vuelvo a empezar la predicación otra vez. Es broma. Un sacrificio también implica bendición. No solamente es gozo con Dios. Un sacrificio, aunque tú no lo quieras, aunque te baste con el gozo de estar en la presencia de Dios, también implica bendición. La bendición de una vida plena de sentido. La bendición de una vida de paz, de esperanza y de victoria que Dios está deseando entregarnos. Si tan solo ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza, si tan solo entregamos nuestra vida a Dios con gozo para servirle y en agradecimiento a lo que Él ha hecho. Así que, aunque tengamos luchas y oposición, el Evangelio de alabanza, el sacrificio de alabanza, también habla de una vida que espera el bendito regreso de nuestro Señor y una vida eterna de gozo junto a Él. Nunca permitas que nadie, especialmente tú mismo, te prive de esta bendición y ofrece a Dios cada día, con tu vida, sacrificio de alabanza. Que Dios os bendiga.